Hey, ¿qué pasa, gente? Fans de Pokémon, compañeros y compañeras. Aquí estamos, otro vídeo de JCC, pero en este caso con algo muy especial. Y es que solo en este canal, solo en YouTube, yo soy Jay, bienvenidos al canal, pues hemos organizado y vamos a organizar una cosa que os va a flipar. Y es lo siguiente, lo primero que estamos haciendo en el canal, somos los primeros, somos los únicos, copias aparte que vendrán después seguramente, pero atentos porque hemos organizado torneos de JCC Pokémon Pocket. Y no solo eso, sino que es que de estos torneos que van a ir saliendo, los finalistas, ¿vale?, van a optar a ser líderes de gimnasio. Atentos, solo en nuestro Discord, tenéis el enlace en el cajón de descripción. ¿No tenéis JCC Pocket, Pokémon Pocket? Pues tenéis el vídeo de descarga. Este fue el primero que salió, lo miráis por fecha y veréis que es el primero. ¿Y qué deciros? Pues eso, que hemos organizado un torneo buenísimo, ¿vale? Así que antes de comenzar, si os mola, os suscribís, que nos ayudáis un puñado. Y desde aquí mando un saludo a mis GMs de Discord que están trabajando duro para que esto funcione. Atentos porque estos van a ser los combates del primer torneo de JCC Pokémon Pocket que existe. O sea, somos pioneros, ¿vale? Los participantes son Rumano, Juanpack, Forzen, yo por supuesto, yo de YouTube, DarkZ, Stehans, Powa, Fiddlestonks, y Grams, ¿vale? Estos son los participantes y durante estos días vamos a ir poniendo los combates hasta llegar a la tremenda final a la que optarán obviamente para ser líderes de gimnasio. Las reglas son muy sencillas. En la primera ronda es un combate de una sola ronda, un solo mazo construido, ¿vale? No vale ser un mazo prestado, mazo construido, ¿vale? En la segunda ronda es al mejor de 3, el que gane, el que sea el mejor de 3 partidas, es el que pasa a las semifinales. En las semifinales, el mejor de 5, ¿vale? Y luego viene la tochísima final. Así que atentos, porque no os voy a desvelar mucho más, pero vamos a ver ya el primer combate, que sería entre Rumano y Juanpack. Así que ahí os lo dejo, a ver si os mola. Bueno, vamos a dar comienzo al primer combate de este primer torneo de JCC Pokémon Pocket entre Juanpack y Rumano. Vamos a ver qué tipo han elegido de Pokémon, qué tipo de mazo, ¿vale? Según las energías, por lo que vemos, Juanpa ha elegido fuego, o es lo que intuimos de momento por la primera energía, y Rumano ha elegido en este caso lucha. Es lo que estamos viendo por el momento, ha cogido a Mienfoo, y en este caso vamos a ver qué es lo que elige ahora Juanpack para enfrentarse. Vamos a ver, un Ponyta, sí señor, y ha sacado también un Sleep PC en la mano, ¿vale? Los dos tienen el mismo ataque, vamos, 60 de vida y 20 de ataque, y requieren una energía. En este caso Juanpack ha utilizado una carta de apoyo para robar 2 cartas más, pero vamos a ver qué movimientos hace a continuación. Vamos a ver. Se lo está pensando. Está bastante interesante, de momento están muy igualados. Vale, le ha salido Onix a Rumano. Onix, que hace bastante daño, tiene 110 de vida y te quita 70, eso sí, requiere 3 energías de lucha. Vamos a ver qué hace con la energía, en este caso Rumano. ¿Se la dará a Mienfoo o a Onix? No, ha decidido dársela a Mienfoo. Quizás bien pensado, porque recordar que para poder hacer un intercambio requieres al menos una energía. Y en este caso ataca con el ataque destructor a Ponyta, que por lo que vemos le hace 20 de daño. En este caso Juanpack ha vuelto a tener otra energía de fuego y vemos que Rumano tiene energía de fuego, lo que quiere decir que tiene un mazo combinado de lucha y fuego. En este caso no se lo piensa mucho Juanpack y yo creo que va a atacar con Ponyta. Pero vamos a ver qué movimientos hace, pues no sabemos lo que tiene en la mano. Vale, en este caso ha sacado a Salamence y vamos a ver. Si decide atacar, entiendo que sí, porque van a ir un poquito a la par y así le va restando puntos a su rival, en este caso a Rumano. Efectivamente, le hace un ataque llama que le quita 20 puntos de daño a Mienfoo. Vale, a Rumano le ha salido Magmar, atentos, porque Magmar es muy fuerte. Bueno, y ha evolucionado a Mienhao, en este caso. A Magmar le tiene ahí y a Onix también le ha dado energía de fuego a Magmar. Obviamente no va a utilizarla para Mienhao, que además con una sola energía hace bastante daño, hace 40. Por lo que, adiós, Ponyta, se lo acaba de ventilar Rumano. Fijaos que le ha hecho un ataque que le ha quitado los 40 puntos que le faltaban. Así que un punto más, un puntito. En este caso para Rumano, recordemos que son a 3 puntos. El que llega antes a 3 puntos gana. En este caso ha sacado a Salamandit, lo que sería Juanpack. Y vamos a ver qué decide hacer. Entiendo que lo evolucionará. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya estamos viendo que por otro lado Rumano tiene una energía de lucha. Efectivamente le ha dado energía a Salamandit y hace 20 de daño, tampoco hace mucho. Vamos, prácticamente
Bueno, la ha evolucionado, efectivamente, Salazze. Así que ahora sí que puede hacer más daño, pero le falta una energía. Así que de momento no va a poder hacer ningún movimiento más, a no ser que tenga alguna carta de apoyo. Yo soy de los que prefiero tener al Tocho en la mano. Oh, madre mía, le acaba de salir un Charizard X a Rumano. Vamos a ver qué es lo que hace. Le ha dado energía a Onix, lo cual no está mal. Y seguramente, mire, con una poción ha recuperado lo que es la vida a Mienhao. Ya con 80 no le va a poder matar, aunque bueno, vamos a ver. Le hace un ataque de 40, con 2 ataques no le terminaría de eliminar. Así que no sabemos qué estrategia está siguiendo Rumano. Obviamente está cargando sus otros Pokémon con energías. Y en este caso, Juanpack acaba de utilizar Pokédex, que le ha permitido elegir unas cartas. Vamos a ver. Ya se ha descartado de unas, la otra energía, y ya puede atacar con Salazze, que entiendo yo que será lo que va a hacer. Le va a hacer 40 de daño, con 2 ataques ya le vencería. En este sentido está en desventaja lo que es Rumano, porque obviamente aunque Rumano haga otro ataque, con Salazze y otro ataque ya le reventaría. Bueno, ya le ha salido Charmander. Tendría que salirle un Charmeleon para después utilizar Charizard. Pero fijaos lo que acaba de hacer Rumano. Ha usado la carta de apoyo de Giovanni, que te da 10 puntos más de ataque. Con esto ya revienta a Salazze. Eso no se lo esperaba a Juanpack en ningún momento. Vamos a ver por qué le hace el ataque. Espera que saca a Charmander, obviamente. Y con patada espiral, pues deja fuera de combate a Salazze. Está muy cerquita de ganar, tendría que cambiar mucho lo que es la partida para que Juanpack ganara a Rumano. Digamos que los dos están empezando lo que es el torneo y entiendo que están algo nerviosos. Vale, ha evolucionado a Slipere, o sea, ha sacado a Slipere, que hace 10 de ataque. Yo creo que Juanpack ya ha dado por perdida la partida porque, bueno, es que no tenía otra carta en la mano, la verdad. Pero vamos, con esta ya se puede despedir. Mira, ha salido otro igual. Muy poco daño hace Slipere. Y en este caso tiene 60 de vida, aunque bueno, esperaros porque cambian las cosas. Acaba de evolucionarlo a Centis Torch. Así que quizás, bueno, necesitaría 4 energías para atacar. Le ha dado una... Bueno, tiene 130 de vida, o sea que no está mal, no está mal. Vamos a ver qué es lo que hace Rumano, porque le va a hacer daño como le endiñe. Rumano puede quitar 40 de vida, pero obviamente no le va a quitar los 130 que tiene ahí. Aunque Rumano está ya pensándose dónde utilizar la de fuego. Charmander la verdad es que le va a servir de poco, le ha dado la energía, pero yo creo que le sirve de poco. Pero bueno, yo creo que está pensando también en lo que sería ponerla como tanque, ¿vale? Para recibir golpes mientras carga lo que sería a Magmar. Atentos porque le acaba de salir Charmeleon con una energía. Veremos a ver qué es lo que pasa. De momento, Centis Torch tiene 90 de vida con el ataque que le acaba de hacer de patada espiral Mienhao, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que se cuece aquí. ¡Buah! Le ha salido un Moltres. Madre mía, con ese Moltres, como le saque adelante, va a reventar. Yo aguantaría un poco y luego le sacaría. Yo habría, de hecho, echado la energía a Moltres para tenerle ya cargadito, para luego poder hacer un intercambio y tenerle con vida, con 140 de vida y poder hacer daño. Le acaba de salir a Rumano lo que es el apoyo de Sabrina, pero no lo utiliza de momento. Ya tiene a Onix cargadito. Yo creo que le va a intercambiar. No, ¿va a hacer patada espiral? No. Ha evolucionado a Charmander. Digo, a Charizard X. Atentos porque este Charizard pega que no veas y solo requiere 3 energías, a diferencia de, por ejemplo, Centis Torch, como estamos viendo, que pide 4. Ha utilizado patada espiral, por lo que le ha bajado la vida, pero aún así, con el siguiente ataque de Centis Torch, bueno, que no puede atacar, claro, le faltan energías. No lo ha pensado bien en este caso Juanpack. Veremos a ver si lo intercambia. Yo intercambiaría por Moltres para aguantar un poquito más. En vez de dejar que Mienshao, como leche se diga, que le reviente. Porque como le salga un apoyo de Giovanni, se puede despedir Centis Torch. Vale, ha utilizado una carta de velocidad X que le permite intercambiar cartas con menos coste de apoyo. Y efectivamente ha sacado a Moltres. Atentos, porque Moltres viene cargadito con una energía. Requiere 3 para la explosión de calor. Vamos a ver qué es lo que hace. Se lo está pensando. Lanza la moneda. Y a ver qué le sale. Cara, mira, pues le ha salido cara, cara y cara. Vale, va a poder repartir energías. Recordemos que Moltres puede repartir energías. Fijaos que acaba de cargar a Charmander, que no veas. Vale, en este caso a Rumano ha salido otra de apoyo del profesor Oak, en la que puede robar 2 cartas más. Y está cargando el fuego, en este caso, a Charizard X. Como saca Charizard X, ya no tiene nada que hacer. Aunque bueno, son fuego contra fuego, Está que arde la cosa. Y está pensando en Sabrina, para mover una carta a la banca. Es una buena jugada. Atentos. Yo creo que le va a mover a Moltres.
Vamos a ver. No. Se lo está pensando bastante. Efectivamente, la movida Moltres. Y va a retirar, efectivamente. Con Onix ya le revienta 70-60. Adiós, Juanpack. Lo que es el combate lo gana en este caso Rumano con un último ataque de aterrizaje de Onix. Ha estado fantástico, ha sido emocionante. Recordad que van a venir los siguientes combates estos días, ¿vale? Porque estas son las eliminatorias. Después vendrán las clasificatorias, las semifinales y la tocha final. En este caso vemos las cartas más valiosas de cada equipo, Y bueno, pues una gran partida por parte de Juanpack, que ha luchado hasta el final, y por Rumano, que ha tenido una buena estrategia. Espero que os haya molado, estaros atentos al canal porque vamos a traer los siguientes combates. ¿Cuándo? Ya en poquito, para que podáis seguir lo que es el primer torneo. Y además os podréis apuntar, si entráis en el Discord, ya al segundo torneo para optar a ser líder de gimnasio, ¿vale? Para lo que vamos a hacer en un futuro, porque vamos a hacer la Liga Pokémon aquí en YouTube en el Discord, y podéis conseguir medallas, habrá premios y demás. Así que si os mola no olvidéis suscribiros y un saludo y nos vemos. Chao, chao.